Aquí comienza Conexión Oreyud con José Luis Gual. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese verano? Saludos, bienvenidos, muy buenas, bien sea tardes, noches, quizás sean días, porque, bueno, la verdad es que después de 2 meses de paréntesis entiendo, ¿no?, que la mayoría estáis todavía de vacaciones en este mes de agosto, donde prácticamente está todo cerrado, pero no de vacaciones, para estar pendiente, estar atento a ese Club Deportivo Castellón que justo acaba de empezar la temporada, una más, la quinta de este proyecto de Bulgaris y la tercera consecutiva en la categoría de plata del fútbol español, lo que se viene llamando la Liga Hipertensión. Y yo, que antes que nada quiero agradecerte que estés ahí, que sigas renovando tu confianza en nosotros, en aquello que hacemos, en nuestra manera de entender estos podcasts aquí en el periódico Mediterráneo, y también siempre intentando mantener ese espíritu crítico, tanto para lo bueno como para lo menos bueno o lo malo, por mucho que, bueno, haya gente que no acabe de entenderlo, ¿no? Pero ese es nuestro ADN y tampoco vamos a cambiar. Cierto es que vivimos unos tiempos en los que se hacen muchas cosas bien, pero nadie es perfecto, ¿no? Y aquí estamos para contarlo, empezando por nosotros, que también, por supuesto, que nos equivocamos, y ningún problema en, bueno, pues si nos hacéis llegar también dónde está nuestro error, pues intentar subsanarlo o por lo menos no repetirlo, ¿no? Pero en el foco, evidentemente, siempre está el Club Deportivo Castellón, y ese va a seguir siendo nuestro espíritu, ¿no? De darle la importancia que tiene al club albinegro en esta nueva temporada. Es nuestra segunda de este Conexión Oreyud aquí en el periódico Mediterráneo, así que nos ponemos ya en marcha muy pronto, seguramente antes que la mayoría, pero esto exige la competición, arrancar al menos ahora que se ha jugado ya ese primer partido. Y es la 11ª temporada consecutiva realizando contenido exclusivo del Club Deportivo Castellón. Ahora parece mucho más fácil, ¿verdad? El Castellón está en segunda, genera muchas cosas, muchas noticias, mucho interés. Anteriormente en Plaza, donde, bueno, pues ya empezaba a generar también mucha expectación, pero mucha menos cuando empezamos en Radio Guaramar hace más tiempo, ya por 2015. Y desde entonces hasta ahora, pues hemos seguido siempre igual, dándole la importancia que tiene el Castellón por encima de la categoría, que afortunadamente las ha ido ganando el Castellón y está a un pasito de la Liga de las Estrellas sobre la primera división. De hecho, yo no acabo de olvidarme de aquella noche de Almería de hace prácticamente 2 meses, donde después de remontar 1-2 y a falta de poquitos minutos para el final, me vi en primera división, vi al Castellón en primera división. Y bueno, pues no se gestionaron bien esos minutos finales y acabó ganándonos el Almería. Que sí, que luego teníamos que habernos enfrentado al Málaga y quién sabe lo que hubiera pasado. Pero me cuesta olvidarlo, la verdad, porque es que estuvimos tan cerca, ¿verdad?, de ese sueño de la primera división que, bueno, a algunos nos cuesta digerirlo. Y es presente y hay que sacar también conclusiones de todo aquello para lo que viene. Bueno, ya saludo a los primeros invitados de la temporada en este Conexión Oreyud, que es el primero de muchos, en este 17 de agosto, que es cuando estamos grabándolo. Y bueno, para poner un poco en antecedentes, con una plantilla del Castellón que se ha renovado bastante, hablamos de 11 caras nuevas, 3 salidas, no voy a decir dolorosas, pero sí importantes. Alex Calatrava, al que ayer vimos ya con el Español, le está costando un poquito cogerle el hilo a un equipo que no tiene nada que ver con el Castellón. Guere Navarrena, que parece cuenta también con la confianza de Terzic en el Athletic Club, al menos para estar en el primer equipo. Y Brian Zipenga, que vendrá a Castalia y que lo va a hacer con la Unión Deportiva Almería. Sí,
con la Unión Deportiva Almería, tal y como lo dijimos en su día. Ha habido otras dos ausencias, la del preparador de porteros, Carlos Gómez, y la del preparador del balón parado. Para mí esta es muy importante, Roddy Hodge, que también se desvinculó del Castellón porque tiene una oferta de la Eredivisie. Y espero, por supuesto, tanto en el caso de los que han venido por los que se han marchado en cuanto a jugadores como en el cuerpo técnico, que lo hagan mejor que los anteriores y que eleven el rendimiento del Castellón, porque va a hacer falta un poquito más, ¿no?, para pelear por el ascenso a la primera división. Sabéis también que Pablo Hernández se estiró bastante esa negociación, pero acabó renovando con un 2+1 y que bueno, pues de la gran cantidad de gente nueva que ha venido, el otro día en ese primer partido de Liga, solo 2 jugadores estuvieron en el 11, que fueron Juanjo Nieto, castellonense, jugó como lateral izquierdo, pero con mucha proyección ofensiva y dejándole ese carril fundamentalmente a Raúl Sánchez, y Álvaro Martín, que ha sido una de las grandes sorpresas de la pretemporada porque ha contado desde prácticamente el primer momento con toda la confianza de Pablo Hernández y que se nota que viene de Andorra, un club que juega bastante parecido en muchas cosas, en muchos automatismos a lo que viene haciendo el Castellón de Pablo Hernández. Han venido otros muchos más, alguno de ellos yo creo que va a acabar jugando mucho, pero de momento se lo tienen que ganar. Y tenemos que hablar, por supuesto, de ese 0-1 conseguido en Zubieta ante el Sanse, ante el filial de la Real Sociedad, que es cierto que tenía bajas bastante importantes y que vio como el Castellón salió en estampida, se puso 0-1, pero pudo haber hecho alguno más. Luego el partido se equilibró, ellos trataron de dar un pasito adelante y bueno, fue un ida y vuelta constante. A mí eso no me acaba de gustar, creo que al Castellón le faltó por momentos tener más control del partido para jugar un poco más a lo que quiere el Castellón yendo por delante en el marcador, y en la segunda parte con los cambios acabaron debutando otros 4 nuevos jugadores. Jari Black, el neerlandés, que va mejorando pero muy poquito a poco y que le va a costar hacerme olvidar a Gueren Navarrina. También salió Hamza, que jugó en banda y que prácticamente tuvo tiempo de hacer 2 cositas, pero poco más. Íñigo Córdoba, que también es un jugador que ha participado bastante en los partidos de pretemporada y creo que es un jugador ya con experiencia y con pozo, es decir, ha caído también de pie en el equipo y no se nota, ¿no?, que hace 4 días que está aquí. Y Antonio Gala, que tiene nombre de poeta y que tenía muy buenas referencias. El otro día demostró que con el balón en los pies tiene mucha calidad. Lástima que se equivocara en la definición, porque perfectamente pudo haber hecho 2 goles, cerrado el partido, quitarle la emoción al final. Una emoción que se mantuvo porque Matis hizo una parada de gol. Estuvieron a punto de empatar los jugadores del Sanse, una acción, un balón tocado desde la derecha hacia la izquierda. Y ya digo, afortunadamente el belga, que fue de los mejores, metió la manopla y mandó la pelota a la banda. El árbitro había anulado 2 goles bien anulados a los jugadores de la Real Sociedad, por poquito, pero bien anulados. Y para mí escamoteó un penalti que con el reglamento a la mano es penalti, que le hicieron a Camará en la primera parte con ese 0-1 en el marcador. Y ahora hablamos, por supuesto, de ese partido, de lo que viene. Esto no ha hecho más que empezar. Ya sabéis que el domingo se estrena Castalia, con algunas reformas en el estadio, con la UCO, con el cambio de la afición visitante que va a venir desde Sabadell. Acaban de subir a segunda división, pero es un club histórico, ¿eh? Han sido muchísimos los enfrentamientos a lo largo de la historia entre Castellón y Sabadell y en ese sentido es un visitante bastante conocido y habitual, el Centre d'Esports Sabadell, el conjunto arlequinado. Hablaremos también de ese partido, por supuesto. Mercado futbolístico queda todavía por delante, quedan 15 días y hay algunos nombres propios que están ahí. Douglas, el otro día no estuvo en la convocatoria. Suero, que si contaba poco el año pasado, parece que este va a contar incluso todavía menos. Y yo no acabo de entenderlo. Y luego también recordar que el filial finalmente volverá a competir en Segunda Federación, a pesar de haber descendido, porque ya sabéis que el club pagó esa vacante que había, puso los 400.000 pavos encima de la mesa y por tanto vuelve a estar en Segunda Federación el filial. Eso sí, le han hecho una faena o una putada, aunque suene mal, porque a 15 días del inicio de la competición estaba en el grupo segundo, que era más facilón, y lo han colocado en el tercero, que es el de la pasada temporada, donde hay equipos que tienen más nivel y evidentemente ese objetivo de estar arriba va a ser mucho más difícil. Hablaremos esta semana con el que mejor lo conoce, que es con Juan Roca, pero vaya por delante también así a modo de titular. Y dicho todo esto, pues saludo ya a los invitados que tenemos en este primer podcast de Conexión Oreyud en el periódico Mediterráneo, comenzando por el que se vaya prácticamente en horas de vacaciones. Luis Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, bienvenido.
Muy buenas, pues sí, esperando ya podernos ir una semanita de vacaciones. Bueno, primera pregunta obligada. Tú dijiste la temporada pasada, Luis, y mucha gente no te creyó, que el Castellón tenía mejor equipo que en la anterior. ¿Qué dices en esta temporada que acaba de comenzar? ¿Tenemos mejor equipo que el de la anterior o hay que esperar? Con lo que he visto, yo creo que es un equipo más equilibrado que el del año pasado, la temporada pasada. Creo que hay más jugadores por cada posición. Y bueno, la verdad que a mí el equipo me gustó muchísimo contra la Real y creo que sí, creo que vamos a tener mejor equipo y quedaremos en mejor posición que la temporada pasada. Vale, ¿eso qué quiere decir? ¿Quintos, cuartos o subimos directo o cómo? Yo creo que subimos directos, mira lo que te digo. Y te lo digo solo viendo partido. Creo que este año subimos directos. Bueno, si aciertas esto, Luis, yo creo que deberías montar algún estanco vendiendo lotería de Navidad porque te podías forrar tranquilamente, ¿eh? Pero bueno, ojalá aciertes, ¿eh? Ojalá aciertes. Sí, a ver, yo creo que un jugador como, por ejemplo, el otro día Cala fue el que más noté, ¿vale? Que de Barrena también, pero yo creo que Álvaro Martín es un jugador que se puede enganchar muchísimo. Vi detalles de Bellerín, vi detalles también de Gala, en fin, Córdoba es un jugador muy trabajador. Raúl Sánchez, creo que vamos a ver el Raúl Sánchez de hace 2 temporadas el que se fue de aquí. Por lo tanto, me genera muchas esperanzas este Club Deportivo Castilla. Luego tengo preparado una pregunta que yo creo que es absolutamente compatible, a pesar del gran resultado que obtuvimos en Zubieta, que tiene que ver con el tema del gol, de los goles y en relación a la temporada pasada. Pero voy presentando, ya habéis escuchado a Luis Pastor que se marcha mañana de vacaciones y que va a desconectar unos días, absolutamente merecido. Tiene que estar por ahí también Dean Rassi. ¿Qué tal, Dean? ¿Cómo estás? Muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues nada, ya ves, aquí volviendo un poquito a la rutina, a la buena rutina, porque esto nos encanta, hablar de fútbol, hablar de nuestro Club Deportivo Castellón y bueno, si todo esto viene después de empezar ganando, no sé qué más se puede pedir, Dean, la verdad. Hombre, Luis lo ha dicho todo, aunque como ya sabes, en los últimos programas que hemos estado juntos siempre hemos discrepado, discreparé hoy también. ¿Sí? O sea que ojalá el tema salga como ha dicho Luis, pero yo he visto un equipo que todavía le hace falta rodar mucho. Al fin y al cabo estamos empezando la temporada y está claro que son días para ir un poco conociéndonos porque los partidos de pretemporada siempre son bastante peculiares. Ahora empieza lo de verdad. Lo que sí que es interesante es que a pesar de que tuvimos muchos problemas el otro día, hemos conseguido ganar, ¿no? Porque te has olvidado comentar que anularon 2 goles de los que el segundo fue por pelos, No, ¿me no, entiendes? lo he dicho, Dean. Si quieres, luego, cuando subamos el podcast, te lo vuelves a escuchar, pero he dicho lo de los 2 goles Sí, anulados y he dicho también que Matís sí, hizo una parada de gol, pero el Castellón tuvo otras ocasiones sí, sí, claras, sí. ¿eh? Sí, sí. No, está claro que salimos y yo no me lo creía. Los primeros 10 minutos o por ahí, yo dije, madre mía, ¿esto qué es? ¿No? Porque la verdad es que empezamos jugando nosotros contra el portero, ¿no? Mm. Y eso me gustó mucho, pero después hubo una caída muy importante en el ritmo, nos volvimos dubitativos y empezamos a pagar el precio de las salidas que hemos tenido, porque yo creo que este año lo primero que tenemos que ver es cómo reemplazar a Cala, porque él es un jugador que primero marcaba diferencias, segundo que es un jugador que sabía conectar esas líneas, que sabía explotar en un momento adecuado, ¿me entiendes? Cuando el equipo más lo necesitaba. Y yo creo que lo vamos a echar mucho en falta, ¿no? Yo creo que Gala podría ser algo que antes era Cala, ¿no? Y creo que lo hemos visto todos, pero ya te digo, es todavía muy pronto porque son gente que acaba de llegar a Castellón y yo creo que este año, el año pasado tú y yo tuvimos también el primer programa, creo que fue de la temporada, Sí. y hablábamos justamente de lo mismo que hablamos hoy. ¿Es este equipo mejor que el del año pasado? Entonces los dos comentamos que nos parecía un equipo más flojo, sin embargo los resultados al final demostraron otra cosa, ¿no? Mm. Yo me gustaría otra vez decir lo mismo. Yo creo que el equipo el año pasado había cogido ya una forma de jugar,
los resultados estaban allí, por poco nos quedamos donde nos quedamos, ¿no? Y yo creo que estos chicos este año, a pesar de que también se ha quedado alguno que otro muy importante, les costará llegar a niveles tanto de resultado como de juego como el año pasado. Bueno, pues poco a poco estamos entrando ya en detalles, ¿no? Empezando a hablar de lo que fue el partido del pasado viernes en Zubieta. Esa es otra, que también hay que ponerla encima de la mesa. Es decir, el Castellón acabó de los últimos la temporada. Solo 2 clubes acabaron más tarde, lógicamente, el Almería y el Málaga, y ha empezado el primero, Es decir, que ha tenido, después del mes de vacaciones obligado, una pretemporada muy corta, eso lo ha comentado Pablo Hernández, y tiene toda la razón del mundo para intentar meter un poquito en automatismos y demás a 11 futbolistas. En algún caso es más sencillo, lo decía yo antes, Álvaro Martín viene del Andorra, es algo bastante similar, ¿no? La idea, el modelo del año pasado del Andorra con el del Castellón. Bueno, hay gente que viene de otro tipo de clubes y de maneras de entender el fútbol a los que le cuesta, ¿no? Yo estuve en el partido de Paterna que se jugó contra Valencia con una gran segunda parte, pero en la primera el pobre Hamza estaba absolutamente perdido, ¿no? Cuando el Castellón saltaba a presionar al hombre, a Hamza siempre acababan encontrándole, ¿no? El espacio ahí. Es verdad que el Valencia tiene buenos jugadores, ¿no? Digo este caso porque fue muy llamativo, ¿no? Se veía muy claro en aquel partido, pero hay otros, ¿no? Que también un poco necesitan cogerle el aire al equipo y a la categoría. A Black también le está costando un poco y, bueno, vamos a ver si es capaz de ocupar el terreno de juego de Guere o le da otras cosas al Castellón. Pero bueno, es que esto no ha hecho sino comenzar y el trabajo ahora es para Pablo Hernández. Yo alguna de las dudas que tengo tienen que ver con el medio campo, ¿no? Con las salidas y con las llegadas. Barry no es que sea titular, Barry es que es titularísimo, ¿no? Y el otro día juega Álvaro Martín, que dudo yo que haya jugado muchas veces en esa posición prácticamente en paralelo con Barry, ¿no? No sé si más adelante lo va a hacer Black o lo va a hacer cualquier otro. Pero yo creo que ahí, Dubé, por supuesto que no lo veo, yo creo que ahí hay que reubicar a alguien o alguien tiene que dar un pasito adelante para hacer ese tándem junto a Barry. Pero bueno, vamos a saludar a alguien que es entrenador. Iván Campos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Tú estás de vacaciones, ¿no? Tú estás en el medio, ¿no? O sea, porque Dean no para de trabajar, Luis se va mañana y tú estás en el medio. Yo, por suerte, estoy de vacaciones. Aguantaremos todavía unas semanitas. Muy bien. ¿Qué me cuentas? Primeras sensaciones, primeras pinceladas de lo que viste el otro día, después de ver la gente que ha traído el Castellón, los que se han marchado, en fin, cómo acabamos y cómo hemos empezado, Iván. Bueno, vimos un Castellón, pues bueno, el 11 prácticamente era casi lo mismo que el año pasado, ¿no? Entonces ves la misma idea de fútbol. Creo que este año el Castellón va a tener que tener cuidado durante la temporada porque al final todos los entrenadores tienen que adaptarse o reinventarse porque los equipos te ven, te estudian y el año pasado al final yo creo que el Castellón, cuando Pablo ya llevaba 15, 18 partidos entrenando, pues le fueron cogiendo un poquito la medida y hubo que adaptarse en según qué cosas. Y creo que el Castellón este año lo va a tener que hacer, ¿no? Creo que coincide un poco con lo que estabas diciendo, que esa baja, digamos, de Jere. Yo vi a un Álvaro que sí que me gustó mucho, pero no sé si conforme juega el Castellón a partidos de ida y vuelta, Álvaro va a ser capaz de suplir ese trabajo que hacía Jere, ¿no? Con Jere teníamos un equipo más físico, con Jere y con Barry. Sin embargo, con Álvaro parece que volvamos un poco a tener otro pelotero, otro jugador que puede intentar tener más el balón, pero creo que eso en momentos, sobre todo, por ejemplo, de inicio de liga, donde físicamente los jugadores todavía no están a su 100%, pues en muchos momentos te puede costar o que pasen partidos como el del otro día, que en muchos momentos te puedan pillar a la contra y eso al Castellón le genere problemas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas por pulir, vamos a ver un poquito dónde estamos. Vamos a ver, me imagino que un Castellón muy reconocible a todo lo que estamos haciendo. Creo que los nuevos es cuestión de tiempo el que puedan adaptarse, digamos, a esa filosofía del Castellón, pero creo que hay muchos matices que vamos a ver cómo son capaces de solventar la papeleta. Sí, porque durante este verano yo hice un vídeo preguntando, ¿no? por Black, que es un chico que, claro, morfológicamente te engaña. Tú ves a alguien grandote de casi 2 metros, corpulento, que tiene llegada y rápidamente crees, ¿no? Que es un pivote que va a jugar por delante de la línea de defensa. Pero no, es un box-to-box, más bien un interior. Es decir, que Black tampoco es un jugador a priori para jugar ahí y no sé, ¿le has visto? ¿Tiene pie para pelear con Álvaro por esa posición, Iván? Vamos a ver, Álvaro tiene mucho pie. Por eso. En ese aspecto, yo con la entrada de Álvaro veo un poco un Castellón como el de hace 2 años cuando teníamos a Van de Vel, ¿no? Tenías casi a un pivote defensivo y tenías a un jugador como Van de Vel que generaba mucho al equipo, ¿no? El año pasado, sin embargo, creo que
por un poco de exigencias de la plantilla y el guión, hizo que pasáramos a un doble pivote más físico. Y creo que en muchos momentos le vino muy bien al Castellón, por conforme jugaba, ¿no? Y que ahora nadie va a discutir el trabajo de Jere y de Barry en el centro del campo, ¿no? Casi parecían dos piezas fundamentales, donde que Cala tuviera esa libertad por encima, quizás le hacía no tener que trabajar tanto, ¿no? Entonces, este año esa pieza no la tenemos. Intentar suplirla con Álvaro o con Black, ¿no? Pues vamos a ver ahí si alguno de los dos se engancha. Eso puede hacer que en momentos el Castellón tiene que intentar conseguir el dominar más los partidos de cuándo acelero el ritmo, cuándo lo bajo, cuándo intento parar el balón, porque si no tienes esos dos jugadores, digamos, tan físicos, en muchos momentos lo vamos a pasar mal. Por cierto, Diego Barry ha sido renovado, le han ampliado el contrato este verano, que es cuando se hacen las cosas, a más de un año de finalización del contrato, así no te lo limpian seguro, la temporada no ha empezado, Barry está empezando a no hacerlo bien y tal, pero si te despistas, luego empieza como un cañón y a falta de un año, pues ya no depende de ti. La sartén pasa a tenerla controlada, Barry o sus representantes. Está bien aprender de los errores, aunque no se diga, está muy bien aprender de los errores. Luis, tú, el asunto este de quién suple a quién, ¿no? Tenemos a esos tres jugadores en mente. Yo arriba, lo que tenía Calatrava, aparte de la calidad, es que es un tío que defiende, vamos, muchísimo. Y eso lo aprendió en el Castellón. A Gala le va a costar, tener ese recorrido hacia atrás sin balón. No digo que no pueda, Por calidad yo sí lo veo. Yo sí lo veo que no tiene nada que envidiar con otro perfil, pero es un chico que tiene calidad, que regatea, que tiene visión. A mí me gustó lo que vi de Gala. Luego, lo que estamos comentando del doble pivote, no sé si Black, de momento parece que Álvaro Martín le gusta más a Pablo Hernández, y tú dices que el otro es Raúl Sánchez, que va a hacer de Cipenga este año. ¿Tú lo ves así o lo ves diferente? Sí, yo lo veo así. Lo que pasa es que vosotros, bueno, habéis un poco descartado a Doué. Yo Doué no lo veo un mal jugador. Lo único que tiene un poderío físico impresionante. Le queda solo entrar en el equipo tácticamente, o sea, entender el juego. Esta ya será su segunda temporada y yo creo que Doué puede ser un hombre importante en ese centro del campo. Y ese 6 que necesitamos por físico le sobra. Simplemente tienen que entender un poquito más el juego. En cuanto a las bandas, lo que vi de Antonio Gala me gustó mucho, no los dos fallos que uno ni se lo creía él, el primero, pero me gusta mucho otro que puede hacer de Cala, que a mí es y tú y yo coincidíamos, es Jakobsen. O sea, Jakobsen está haciendo un trabajo brutal para el equipo, en el cual se está meneando ahí entre líneas y la verdad que no lo hace mal tácticamente y le aporta también mucho físico al equipo. Por lo menos veo muchas alternativas para Pablo, incluso no hemos visto mucho tampoco a Fran Castillo, pero cuando lo hemos visto en el Ibiza es un jugador que también tiene mucho pie y en el cual le puede dar arriba mucho al Castellón. Yo la verdad que veo muchas opciones y jugadores con mucha calidad ahí arriba. Sí, pero al final van a acabar jugando 13, 14, 15, Luis. Entonces, por Guere, ¿quién crees que se va a sentar? Por ejemplo, ¿Álvaro o Black? Son totalmente distintos. Yo creo que va a continuar con Álvaro. A mí casi todo el partido me gustó. Es verdad que ahí prácticamente jugamos con dos ochos, pero... También es verdad una cosa, Luis, perdona, quería apuntar una cosa porque, claro, jugamos con todos los respetos, contra el Sanse, que hay algunos que ya están más hechos, pero eso, al final es un filial, chavales muy jóvenes. Ganar duelos con Barry y con Álvaro Martín va a ser complicado. Lo digo cuando tengamos enfrente un equipo físico, ahí ganar duelos, por razones obvias, va a ser complicado. No lo mismo jugar con Álvaro Martín y pegar una pelota por arriba que jugar con Black. Lo que pasa es que lo que te da uno no te lo puede dar el otro. Eso hay que tenerlo presente también en función del rival que tengamos enfrente. Sí, y como demostró Pablo la temporada pasada, es un entrenador que se fija mucho en el rival y que suele poner lo que le hace falta. Yo la verdad que a mí la primera parte del Castellón me encantó. Matis prácticamente ni tocó el balón en la primera parte y luego en la segunda solo una jugada destacable que hace un paradón. Pero yo tampoco vi que nos sufriéramos tanto detrás y eso también tiene mucho de Álvaro en el partido y en el desgaste que hizo. Por lo tanto, yo creo que empezará con Álvaro, pero bueno, tienes ahí jugadores, tanto Doué como Black, en los cuales pueden acompañar a Barry y luego de media punta tenemos muchos más jugadores que la temporada pasada para intentar hacer alguno de cada. Bueno, yo la verdad que a Doué por dentro no lo veo.
Yo como mucho lo vería por fuera, quizá con otro tipo de sistema, pero por dentro no lo veo. Y me parece un lujo en partidos así, donde tú quieres tener la pelota, tener sentado a Suero, ¿no? Y sacar a Doué. Pero bueno, al final Pablo ve el fútbol como lo ve, el club también tendrá sus intereses, en fin. Ellos sabrán, ¿no?, por qué toman este tipo de decisiones, pero para mí es un lujo tener a Suero sentado en el banquillo con la calidad que tiene y lo que te puede dar. Luego hay otras cosas que es verdad que a ti te gustó la primera parte y tal, pero hay otras cosas que hay que empezar a mejorar. Dean, voy a colocarte hoy para buscar las otras cosas, ¿no? Esa banda izquierda con Juanjo Nieto y Sierra, ¿cuántas veces nos entraron por ahí? ¿Cuántas veces nos pillaron en la primera parte? Muchas, y además, ya te digo, yo creo que nosotros seguimos estando escuchándoos, seguimos estando en fase de buscar no solamente el juego, sino los jugadores. Está claro que cuando vienen todos estos recambios, Pablo en estos pocos partidos que tenía, incluso creo que tenía marcado incluso que Matís ya no fuera titular, pero creo que Amir no demostró lo suficiente como para quitarlo de la portería, ¿me entiendes? Yo empezaría ya por ahí. Yo creo que nos hemos olvidado, porque en pretemporada a Amir le dieron más opción que a Matís. Y yo no quiero pensar que es porque Matís estaba consagrado, sino porque creo que han traído a un futbolista de la segunda liga suiza para intentar mejorar a Matís, ¿no? Han pagado un Y kilo, yo creo han pagado que un kilo, este año Dean, Matís Han seguirá. pagado un kilo, Por este digo, ese no ha venido aquí a ser suplente, ¿vale? O no lo han traído para ser suplente. Y sin embargo, yo creo que su adaptación ha sido la que tenía que ser y Pablo ha ido a lo seguro. Después, por detrás, tú has comentado lo de Suero, pero lo de Lucas también es bastante curioso, porque Lucas el año pasado jugó bastantes partidos y después ya cuando se lesiona y cuando llega al final de la temporada, lo mete al banquillo, casi no entra, y ahora este año como si lo contaran. No hay que olvidarse de otro tema. El mercado de fichajes no está cerrado todavía, ¿entiendes? Sí. Y yo creo que esto nos puede servir también para un poco ver qué es lo que realmente toca mejorar ya, porque se ingresó bastante dinero y creo que no se ha gastado tanto. Yo creo que ellos en el club son conscientes de que hay que hacer cambios probablemente en todas las líneas. Primero, por defensa, lo que tú habías comentado, ¿no?, donde teníamos un poco un coladero, porque la lesión de Brignani seguramente que no estaba planteada, ¿me entiendes? Y si ahora se te lesiona, lo pierdes a lo mejor no para toda la temporada, sino para una buena parte de la temporada. Entonces tienes que salir un poco con Sierra, que a lo mejor no lo tenías tan pensado, ¿no? Entonces yo creo que detrás habrá que fichar a uno. Creo que habrá que fichar después. Bueno, han traído a para Costis. cerrar ese coladero. Han traído a Costis, Dean. Lo que pasa es que el chaval parece que tiene algún problemilla. Ha tenido... Sí, pero Costis también lo han traído y han dicho. Costis lo han traído y han dicho. Paciencia, que viene de una lesión, que hará falta que... ¿Es verdad o no es verdad? Sí, Entonces, sí. no se contará con él tampoco de salida. Pero es lo que te digo. Yo creo que hará falta fichar a uno en el centro. Yo el otro día estuve viendo un partido de Dick, ¿vale? Del NEC. Entonces, he visto lo que ha hecho porque estoy un poco involucrado en ese tema. También estuve involucrado, he visto cómo era traer a un 10 para que te uniera todo el juego de todo el equipo, para que no todos corrieran ahí como moscas, sino para que tuvieran un poco de sentido todo lo que están haciendo. Entonces él trae a Tadic. A mí me gustaría traer a un Tadic, no a él, naturalmente, porque es superstar, pero un jugador que antes hacía de cala, ¿vale? Para que haga eso también. Y después creo que delante, aparte de Camará, que marcó un buen gol, estoy de acuerdo también con Luis que este año Raúl Sánchez puede ser súper importante, ¿no? Porque lo vi mucho más enchufado que la segunda parte de la temporada pasada, lo vi más fino, además, físicamente. Entonces creo que de él podemos esperar, pero sus balones, que van a llegar muchos este año, yo creo que aparte de Camará, alguien también los tiene que recibir. Sí. Y yo no veo a toda esta gente que ha venido con un jugador de estas características. Yo creo que nos falta 2 o 3 fichajes y verás que entrará alguno, si no los 3, antes del final del mercado de fichajes. Bueno, pues, irá por líneas. Sí. Atrás, uno más, uno por el medio y uno delante. Bueno, medias puntas tenemos de todos los colores, ¿eh? O sea, y de todas las nacionalidades prácticamente. Yo creo que ahí... Sí, pero no tenemos a un 10 de toda la vida. Tenemos gente que va corriendo, arriba, abajo, pero no son esos. Ya. Perdona con todo mi respeto, pero sacamos uno por uno y verás que no tenemos un creador como teníamos el año pasado, que era Cala.
¿Me entiendes? Porque y eso, quieras o no, nos marcó mucho la forma de jugar. Ya. ¿No? No. Su forma de jugar. Yo tengo mis dudas de que pueda venir alguien de esas características, pero bueno, vamos a ver, quedan 15 días de mercado. Llevamos prácticamente media hora de podcast y no he lanzado la pregunta que me contestaréis los tres después de esta primera pausa que vamos a hacer a continuación, y es... la temporada pasada yo, sobre todo al final, comentaba el asunto este de los expected goals, ¿no? De que se generaban muchas situaciones y el Castellón estaba claramente por debajo en los goles a favor, cuando tenía situaciones muchísimas, incluso más que sus rivales. La pregunta es esa. ¿Tiene más gol este año el Castellón? ¿Se ha comprado suficientemente gol? ¿Con lo que hay de sobra como mínimo para repetir sitio en el playoff? Pues eso me lo van a contestar justo después de esta pausa. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. Servicar Levi, tu mecánico de confianza en Castellón. Te ayudamos en servicios de mecánica, cambio de aceite y filtros, batería, reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas. Y si eres socio del Castellón, acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite. Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9, Polígono Industrial San Lorenzo, en servicarlevi.es o llamando al 691 313904. Servicar Levi te informa de su nuevo horario, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Para tus reformas en casa o cualquier tipo de obra, busca los sacos de cemento de color naranja. Son los de Élite Cementos, los de mejor calidad y de aquí, producidos en Castellón. Los productos de Élite Cementos se adaptan a cualquier necesidad, por eso son los más usados por los profesionales que buscan calidad. En Élite Cementos no solo venden cemento, también se implican con la provincia y su gente, colaborando con muchas asociaciones y equipos deportivos. Élite Cementos patrocina el deporte castellonense. Élite Cementos. Som Castelló. Som de Castelló. Seguimos en Mediterráneo con Conexión Oreyud. Estaba viendo ahora, aprovechando la pausa, las noticias que vienen en el digital de Mediterráneo y me he quedado así un poco sin aire, ¿no? Porque aventuran otra ola de calor para esta semana, miércoles, jueves, yo creo, con 40 grados. Llevamos todo el verano surfeando entre olas. Yo no sé, la verdad es que es una auténtica locura el calor que está haciendo este verano y no hay manera de terminar con él. Y por cierto, el partido del domingo es a las 7 de la tarde, que a esa hora todavía la temperatura es alta. Un Sabadell que, por cierto, juega esta noche. Estamos grabando el lunes el podcast y juega esta noche en el Molinón ante el Real Sporting. Van a tener días de recuperar, pero bastantes menos de los que tiene el Castellón, que jugó viernes. Incluso los muchachos tuvieron festivo, ¿no? El finde para retomar el trabajo en el día de hoy, pensando ya en ese debut en Castalia. Bueno, retomo la pregunta. Luis, ¿hemos comprado suficiente gol? ¿Estamos servidos? ¿Haremos mejor coeficiente de goles que la temporada pasada? Porque te digo una cosa, si el año pasado hubiéramos estado más cerca del expected goals, hubiéramos subido directo sin duda, visto lo visto. Sí, el problema no es general, el problema es meterla dentro de los tres palos. Yo, pues bueno, los goles de Cala, por ejemplo, habrá que suplirlos con... Son 15, con alguno de los 15, que hayan metido. 15 goles 15. Hizo Calatrava, ¿eh? Claro, pero bueno, los números, por ejemplo, de Fran Castillo, de Álvaro Martín, de Antonio Gala o del mismo Bellarí, dicen que es gente que suele marcar y suele tener un índice de gol alto. Por lo tanto, yo creo que sí que se ha fichado sin ese delantero centro, que bueno, hablamos de delantero centro, pero a mí Álvaro García me sigue pareciendo un jugador todavía por ver y creo que le puede dar y puede ser alguien que le haga sombra a Cámara. La verdad que Cámara ha empezado muy bien, pero a mí lo que he visto de Álvaro, creo que no tuvo muchas oportunidades la temporada pasada, pero creo que también puede ser un jugador importante esta temporada.
pero creo que se ha fichado sobre todo medias puntas y gente de banda, gente de gol. Ojalá podamos suplir lo de Cala, por ejemplo, que es lo que se nos ha ido. Sí. Bueno, veremos, no sé, yo quiero ir viéndolo durante el paso de estos primeros partidos, a ver de qué es capaz cada uno. En el club se sigue, da la sensación, que se sigue buscando tener una plantilla amplia con mucha gente, porque hay otra vez muchos jugadores que tienen ficha B, es decir, tiene mucha gente trabajando a diario Pablo Hernández a sus órdenes y se huye un poco de eso, o sea, mucha gente, lógicamente hay muchos sueldos, en lugar a lo mejor de fichar menos, de tener una plantilla más corta, pero con jugadores a priori que puedan ser más definitivos. Recordemos, Cala hizo 15 goles, Zipenga hizo 6, creo que Guerre, ahora hablo de memoria, pero creo que hizo 3 o 4 y no tenemos los 6 de Brignani, que estará medio año como mínimo lesionado. Estamos hablando de bastantes goles en esta primera parte de la temporada. Dean, ¿tú crees que hemos comprado suficiente gol o bajo tu punto de vista hubiera hecho falta algo más allá arriba, sea media punta, sea delantero, sea lo que sea? Creo que no hemos comprado lo suficiente y como te comenté antes, creo que tenemos unas 2 semanas todavía por delante a ver lo que puede suceder. Lo que también está claro es que, y eso ya lo podemos definir después de unos cuantos años, es que a Bob le gusta comprar barato y crear algo para vender un poco más caro o caro, ¿vale? Y creo que es lo que desde mi punto a lo mejor era necesario al inicio, ahora para ir hacia arriba tienes que desembolsar. No puede ser que Jakobsen siga siendo tu jugador más caro de la historia. O sea que tú de esa forma estás demostrando que tu forma de ver el trabajo va por una forma diferente a la de la mayoría de los clubes. Yo creo que hay mucho jugador incluso libre ahora que podría ser muy interesante, pero teniendo en cuenta que en este club Bob lo decide todo, yo creo que difícilmente cambiará de su forma de comprar, al fin y al cabo, ¿no? Aunque a mí me gustaría, yo creo que nosotros tenemos que tener gente que marque diferencias. El año pasado tuvimos un gran equipo donde se sacó el máximo individualmente de cada jugador, ¿vale? Pablo hizo un gran trabajo, tuvimos una temporada que vamos a recordar mucho, pero yo creo que eso no tiene que ser nuestra forma de ser. Yo creo que nosotros, si queremos aspirar a primera, tenemos que dar más pasos, más valientes, más atrevidos, más caros, y yo creo que al final eso nos aportará mucho. Yo creo que pensar de crear otra vez un equipo de gente, con todo mi respeto, de un nivel de tercera, segunda, primera red, cuando me refiero a segunda, tercera, me refiero a ligas extranjeras. Después de primera red, me refiero aquí en España, o jugadores, como decíais, contrastados en el Andorra, perdona, pero yo creo que para ir a primera, si tenemos equipos que están sacando mucho euro por ahí, nosotros también tenemos que comprar algún jugador importante. Sí, bueno, luego está lo del techo salarial y estas cosas que no estamos, ¿no?, en las cuentas, pero sí que la plantilla... Sí, pero hemos mejorado. Este año hemos mejorado con el año pasado, ¿eh? Porque se han hecho ventas y tú has pasado a un nivel ya que te permite ver alguna cosa más. Sí, lo que pasa es que también has traído mucha pero yo gente creo con ficha B. Yo incluso creo que dentro... ¿Perdón? Que has traído también mucha gente con ficha B que también hay que pagarla y también entra y computa, ¿eh? Claro. Sí, pero tú lo has dicho bien. Existe esa opción de traer muchos jugadores a sueldos relativamente bajos o traer algún jugador más importante y a lo mejor quitar 2 o 3 fichas, ¿no? Yo creo que en un momento tendremos que optar por esta segunda opción también, porque vamos a ver, yo considero de que existe alguna razón por la que un jugador valga más o valga menos, ¿no? Y si nosotros tenemos que comprar 10 para ver si 3 nos salen bien y 7 ya los tiraremos el año que viene, que es más o menos también lo que se ha hecho este año, ¿me entiendes? Pues porque tú has tenido un buen jugador, pero no lo has fichado, Ronaldo. Has tenido a Deni Poti, que vino cedido, pero nada. Has tenido, ¿sabes? Ha habido fichajes de ese tipo. Y entonces tú ves que esos son fichajes calculados a que se vayan. Yo hice hace 2 años, ¿no? Entonces, yo creo que esto en un momento tendrá que cambiar si queremos aspirar a más, porque esperar de que un equipo de una calidad media siempre aspira a subir arriba, como dijo Luis, incluso a subir directamente a primera, yo qué quieres que te diga, yo lo veo un poco más complicado.
Complicados para todos, ¿eh? En segunda división es una categoría durísima. Esto está muy bien. Esto está muy bien porque ya veis que hay opiniones distintas y luego tú que estás escuchándonos tienes la tuya, ¿no? Y a lo mejor coincides más con uno con otro o parte con uno, parte con otro y para eso está, ¿no? En definitiva, Conexión Oreyud, siempre con respeto, por supuesto, como hacemos siempre. Dean ha puesto un nombre ahí encima de la mesa. Anteriormente había salido el otro y eso me permite incidir en la pregunta para Iván Campos, pero sumando esos dos nombres, ¿no? Yo he preguntado, ¿ha comprado suficientemente gol el Castellón este año para mejorar esas cifras en relación a los goles que generamos y definitivamente dar el salto a Primera División? Y hay mucha gente que dice eso, dice, no, este año Jakobsen va a arrancar de verdad, porque el año pasado le costó mucho, tuvo oportunidades pero no pesó en el equipo, por decirlo de alguna forma, y Raúl Sánchez, bueno, no llegó el año pasado, el Raúl Sánchez que yo conocía, el del anterior, ¿no? El Raúl Sánchez que compró el conjunto del Necaxa. ¿Estos dos van a asumir esa responsabilidad de darnos esos 21, 24 goles que no tenemos de partida, Iván? ¿O cómo ves tú todo esto, este debate? Bueno, yo en una persona que confío muchísimo es en Jakobsen, porque al final a mí el año pasado me demostró ser un jugador muy bueno entre líneas, generar ocasiones, pero podríamos decir casi que hubo más de 5, 6 o 7 ocasiones que le sacó un defensa en la línea, ¿no? Puede ser fallo del delantero o puede ser acierto del defensa. Y creo que este año ese jugador tiene que explotar. No creo que el club pagara X cantidad por él y casi el jugador más caro por el que se ha pagado. Y que demostró que tiene la calidad, pero le faltó el gol por todos los lados, ¿no? Yo creo que era un jugador que perfectamente podía haber metido otros 10 goles o 15 por las ocasiones que tuvo, ¿no? Y no fue al principio de año titular indiscutible. Desde que Bob está aquí casi hemos visto que ha habido muchísimo jugador que ha explotado más el segundo año que está en el club que el primero, ¿no? Pero tú lo ves, por eso creo que este año... Iván, perdona, pero tú lo ves, por ejemplo, un jugador para hacer los mismos goles que Camará o más que él. La pregunta tiene que ser esa, es decir, al final tú has pagado más dinero por Jakobsen que por Cámara, ¿no? Hay una parte que sí, porque el año pasado las tuvo, y las tuvo clarísimas. Y es lo que te digo, recuerdo jugadas de tener, no voy a decir un mano a mano por el portero, pero sí salvar el portero y de repente ver el defensa como se la sacaba en la línea de gol, ¿no? Entonces creo que un jugador que tiene esas características no puede tener 2 años seguidos tanta mala suerte o tanta mala racha de que ese tipo de jugadas no caben dentro, ¿no? Entonces yo creo que este año Jakobsen puede ser un jugador de más de 10 goles seguro. Debería de serlo, vamos, por lo menos por la calidad. Y aparte es que lo demuestra que tiene ese tipo de jugadas y ese tipo de ocasiones durante los partidos, ¿no? Entonces creo que hay que darle ese punto de confianza de que puede ser el jugador que supla o que aporta ese tipo de goles. ¿Has omitido a Raúl Sánchez por alguna razón en especial, Iván? ¿No te gusta o...? No, yo creo que, bueno, si Íñigo Córdoba con la calidad que tiene, para mí superior a Raúl Sánchez, acaba poniéndose las pilas y... ¿Tú crees que es mejor Íñigo Córdoba que Raúl? Yo creo que tiene más último pase, creo que decide mejor en esos últimos metros y es un jugador, pero que tiene que entender cómo se juega en el Castellón, ¿no? Que llevamos los últimos años donde se exige mucho trabajo físico, muchas jugadas repetidas, el darle esos esfuerzos. Raúl Sánchez el año pasado no llegó bien físicamente, por eso no lo vimos desde que vino en Navidad. Creo que este año sí le vemos esa frescura o sí que le vemos que está bien físicamente. Por eso creo que en principio va a jugar. Pero creo que si Íñigo Córdoba acaba poniéndose las pilas y acaba dándole lo que posiblemente el míster busque, creo que es un jugador que tiene más calidad que Raúl Sánchez. Sí, pero gol, Raúl Sánchez, recordemos que en la temporada anterior, cuando lo compra el Necaxa, creo que hizo 10 o 12 goles. Hizo una temporada fantástica. Él aparecía mucho por la banda izquierda y es un chico que cuando se planta en el área es muy resolutivo. A mí el otro día me gustó. Ya me gustó en pretemporada cuando lo vi en Paterna contra el Valencia. Y el otro día me gustó. Lo que pasa es que es verdad que a partir de la hora ya se lo notaba muy cansado. Te digo esto, Iván, porque en teoría Raúl sí que es más goleador que Íñigo Córdoba. Yo, escuchándote, estaba haciendo la cuenta, ¿no? Si Camará hace otra vez 12, Jakobsen hace 10 o 12 y Raúl Sánchez hace 10 o 12, entonces a mí sí que me salen los números. Bueno, creo que al final esos goles de Cala o los que pudo hacer Zipenga, evidentemente con Jakobsen, Raúl o Íñigo Córdoba, ¿no? Son 3 delanteros. Creo que esos deberían de suplirlo. Yo creo que Raúl Sánchez, evidentemente, si físicamente se pone como estuvo la etapa antes de marcharse, es un jugador que demostró que tenía gol y desde luego lo ves que por lo menos ha empezado el año, digamos, con ese físico. Entonces, antes hablábamos de las bajas de jugadores, yo creo que la pérdida de Zipenga evidentemente es importante, pero creo que bien con Raúl o bien con Íñigo, creo que puede estar muy bien cubierta siempre y cuando estén los dos en forma y hagan un poco que
el motivo por el que se ha fichado a esos dos jugadores. Sí. Bueno, veremos. Zipenga sí que tenía mucha capacidad de condicionar al equipo contrario, intimidaba mucho, ¿no? Porque era un jugador que, luego, verdad, ¿no? Que si hubiera dado todos los centros a la cabeza del compañero, hubiéramos hecho mucho más goles, ¿no? Pero en fin, si no, no sé, pues supongo que hubiera sido incluso un jugador que no pudiera haber acabado llegando al Castellón. Encima el tío le hizo un chiflo a Inglaterra en el Mundial que fue espectacular, ¿no? Ahora lo que vimos el otro día es que Raúl Sánchez jugaba muy abierto, con Juanjo Nieto por dentro. Bueno, pues un equipo que a lo mejor tiene menos reprise, pero bueno, a mí Raúl Sánchez siempre es un futbolista que estando bien me ha gustado. Así sí que saldrían los números, Luis. Raúl haciendo una decena, acompañando también Jakobsen y pensando que Camara va a hacer los mismos o alguno más, ¿no? Entonces sí que sale esto, salen los números. Salen los números y bueno, como decía también Iván, Córdoba en el Burgos, pues sabemos qué tipo de extremo es, que es también tiene con mucha llegada arriba. La verdad que yo repasando lo que hemos fichado, la gente ha acabado, o sea, las temporadas con goles. Antonio Gala sí que no lo tengo tan visto, pero bueno, por lo que he visto también es un jugador que tiene mucha movilidad arriba, se asocia muy bien. Y encima parece que sea muy oportuno en estar siempre en el sitio. Le falta pues el meterla adentro, que por lo que veo en conducción de balón es un jugador con calidad. El otro día un poco lo que me chocó fue lo de Juanjo Nieto, que pasara por encima de Alcázar en esa banda izquierda, ya que Juanjo es un jugador de banda derecha que también ofensivamente tiene mucho poderío. Y bueno, yo por eso te digo que veo un equipo muy versátil, en el cual hay jugadores que pueden jugar en varias posiciones. Y en cuanto al gol, por lo que hemos fichado, yo tengo esperanza, igual que con Álvaro también en su anterior equipo también hacía goles, bastantes goles. Por lo tanto, creo que podemos tener un buen inicio con este tipo de jugadores. Sí, eso, la altura en el campo de Juanjo Nieto con balón es algo que yo creo que tiene que trabajar un poquito más Pablo Hernández y el Castellón, porque ahí con balón está muy bien, pero luego cuando hay una pérdida me da la sensación que Sienra sigue sin encontrarse muy cómodo, ¿no? A campo abierto, y ahí tenemos un déficit porque, repito, si seguimos jugando con Barry y con Álvaro Martín, no son jugadores posicionales, son más bien ochos, ¿no? Que están jugando ahí en el doble medio centro. Por eso hemos sacado este tema, ¿no? Al principio del podcast. Pero bueno, también hay que entender que Pablo ha tenido un mes de pretemporada, que está un poco viéndolos a todos, que supongo que ha echado mano de la gente que ya conoce cómo juega el equipo para empezar la temporada, y que a partir de ahí poquito a poco habrá yendo oportunidades y el equipo se irá haciendo. Dejando un poquito al lado, no sé si te queda algo por decir al respecto, Dean, o hablamos ya de futuro. Yo creo que, incluso hablando del presente y el futuro, está claro que va a ser, como habías comentado, una liga complicada, una liga que va seguramente que aportarnos muchas alegrías y muchos cabreos, ¿no? Sí. Ya te digo, el simple hecho de haber ganado el otro día cuando podíamos haber perdido, entonces probablemente la charla habría ido diferente. La de hoy en otro... Pero esto es fútbol, sí, habría sido totalmente diferente. Ya lo sabes, esto es sí, fútbol. Lo sé. Y va todo... Sí, lo sé, pero creo que tenemos que ser conscientes de que no va a ser fácil. Yo creo que esto es muy largo, muy, muy largo. Eso ya lo vimos el año pasado, el año anterior, y también va a ser así este año. Y ojalá los resultados nos acompañen, porque ya te digo, yo tengo ciertas dudas, pero prefiero ser crítico y después tener que recular que saltar ahí después de los primeros 3 puntos y pensar que ya estamos ahí. No, acabamos de empezar, tenemos 3 puntos que nos servirán seguro al final muchísimo, pero yo creo que el equipo todavía no está hecho y que habrá algún cambio más hasta final de mes. Pues ahora lo comentamos después de la última pausa. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón.
Servicar Levi, tu mecánico de confianza en Castellón. Te ayudamos en servicios de mecánica, cambio de aceite y filtros, batería, reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas. Y si eres socio del Castellón, acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite. Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9, Polígono Industrial San Lorenzo, en servicarlevi.es o llamando al 691 313904. Servicar Levi te informa de su nuevo horario, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Para tus reformas en casa o cualquier tipo de obra, busca los sacos de cemento de color naranja. Son los de Élite Cementos, los de mejor calidad y de aquí, producidos en Castellón. Los productos de Élite Cementos se adaptan a cualquier necesidad, por eso son los más usados por los profesionales que buscan calidad. En Élite Cementos no solo venden cemento, también se implican con la provincia y su gente, colaborando con muchas asociaciones y equipos deportivos. Élite Cementos patrocina el deporte castellonense. Élite Cementos. Som Castelló. Som de Castelló. Pues encaramos ya la recta final de este primer podcast de la temporada 26-27, Conexión Oreyud en el periódico Mediterráneo. Ya sabéis, cada semana habitualmente, si no hay partido de por medio, pues los lunes y los jueves. Este jueves tendremos ya la oportunidad de centrarnos un poquito más en la visita del Centre d'Esports Sabadell, que juegan un ratito. Lo hace, como decía al principio, en el Molinón ante el Real Sporting, otro histórico que además este año va a vivir esos dos derbis cerradísimos contra el Real Oviedo. Dicen del Oviedo que es uno de los grandes candidatos al ascenso después de haber perdido a la categoría, al igual que el Real Mallorca. También la ha perdido el Girona, pero bueno, ahí tienen un jaleo importante, que bueno, hay jugadores ahí que parece que no están por la labor de seguir, en fin, entrenadores que tienen experiencia en el fútbol, Quique Álvarez y su hermano, pero no tanto en un banquillo a este nivel y con esta exigencia, aunque es verdad que ya sabéis que el Girona detrás tiene respaldo económico, que a poquito que lo necesiten, pues van a tener ahí la posibilidad de incorporar a jugadores importantes, no sé si en este mercado o en el siguiente de Navidad, pero viene el Centre d'Esports Sabadell. En cualquier caso, aunque viniera cualquier otro, primer partido en Castalia, Iván, después de haber ganado en Zubieta, esto nos viene muy bien, ¿no? Tener tranquilidad, ganar 2-3 partiditos en este arranque que es bastante bueno para el Castellón a priori. Yo creo que el partido de Vigo va a ser diferente, pero bueno, a priori es un buen arranque en cuanto a los rivales, y colocarte con 6 puntos en 2 jornadas daría muchísima tranquilidad a todo el mundo, incluso a los jugadores, evidentemente. Sí, sobre todo porque es verdad que el calendario a priori, decimos a priori porque evidentemente esta liga es muy complicada. Creo que el calendario inicial no es malo y eso puede ser bueno desde el punto de vista que el Castellón, conforme estamos viendo y los planteamientos que hace el equipo, necesita de tener su máximo 100% en cuanto a físico lo antes posible, ¿no? El año pasado tuvimos un arranque horroroso y a partir de ahí, digamos, el Castellón cogió una buena racha, digamos, de partidos y fue por gran parte la mejoría que hubo físicamente, ¿no? Con la calor que está haciendo a las alturas en las que estamos, evidentemente el Castellón, como todos sus rivales, no están en su prime, digamos, un poco a nivel físico, pero el Castellón sí que hace muchos partidos esos de ida y vuelta, donde al final todos esos esfuerzos cuestan, ¿no? Entonces creo que la importancia de ganar esta semana contra el Sabadell, evidentemente, porque creo que a priori el Sabadell debería ser un equipo donde a la larga debería estar en esa zona, llámalo mitad hacia abajo. Creo que el meterte con 6 puntos, pues al Castellón le daría mucha tranquilidad en verse en esos puestos quizás un poquito más altos y tener esa confianza de cara a ese objetivo que todo el mundo quiere. Sí, pero también hay que coger esto con pinzas, porque cuando subió el Castellón también era un recién ascendido y fíjate la cantidad de sustos que dio el Castellón siendo recién ascendido. Estos equipos al final vienen con la flechita hacia arriba. Hace 4 días que han conseguido un gran éxito para ellos, además una eliminatoria que fue durísima contra el Castilla, y más allá de que no conozcamos mucho quizá alguno de sus jugadores o no hayamos visto mucho al Centre d'Esports Sabadell, yo también lo respeto mucho y habrá que hacer muy bien las cosas para sacar los 3 puntos, pero sería bonito y importante a la vez, Luis, sumar de 6, de 2 partidos 6 puntitos,
Sí, sería bonito y bueno, estos equipos, tú bien dices que como vienen con el subidón de haber subido a segunda, tanto el Eldense como estos equipos, luego son equipos muy complicados. Nosotros en la temporada pasada, decir un partido fácil que tuvimos, yo no recuerdo ninguno. Incluso con los equipos de abajo sufríamos en demasía para poder ganar esos partidos. Veremos al mítico Néstor Querol, que todavía está en el Sabadell. Creo que tiene 38 años y bueno, me acuerdo cuando íbamos allí a Sabadell con el Castellón que lo veíamos y creo que bueno, supongo que habrán hecho un buen equipo para ser competitivos en esta segunda. Sí, sí. Bueno, Néstor Querol, que cuando era mucho más jovencito, estuvo en el primer equipo del Castellón, eran evidentemente otros tiempos y al final se marchó, pero harto, ¿no? Había mucha presión sobre él, le decían muchas cosas y bueno, esta veces también al jugador la acaba, bueno, pues mortificando porque además en aquel entonces pues cobraban 4 duros, como quien dice, ¿no? No vivían efectivamente del fútbol, pero la presión continuaba siendo la misma. ¿Te da miedo, Dean, el Sabadell o qué? Creo que nosotros deberíamos darle más miedo a ellos que ellos a nosotros. Está claro que después del partido de esta noche vamos a saber más sobre el Sabadell, porque para nosotros es un desconocido, ¿no? El simple hecho de haber seguido los resultados del playoff de la temporada pasada no puede decir que conozcamos el equipo. Aquí estamos hablando ahora como aficionados más que otra cosa y yo creo que es de esperar que nosotros seamos favoritos en este partido. Pero veamos el partido de esta noche, vamos a ver lo que hacen contra el Sporting. Después vamos a ver si se recuperan a tiempo con la calor que está haciendo, porque además no estamos hablando de una semana, estamos hablando ya de meses que yo creo que están todos exhaustos, ¿no? Sí. Tanto los nuestros como los del Sabadell. Y ya te digo, yo creo que esa recuperación suya también va a ser muy importante a la hora de poder salir a jugar a las 7 de la tarde, como bien habías dicho. Tenemos que pensar que partidos como contra el Sabadell tenemos que salir muy convencidos de nuestra victoria, porque nuestra ambición, si tiene que ser superior a mantenerse en la segunda, no permite otra forma de pensar y de trabajar. Así que vamos a ver, yo confío, pero prefiero también un poco guardar mi último comentario hasta mañana, porque esta noche voy a ver el partido, entonces podemos hablar ya a ver cómo será el partido del domingo. O sea que me estás diciendo que repitamos mañana el podcast para saber qué piensas del No, Sabadell. pero te llamaré y te diré. No, te llamaré, Vale. te llamaré y te diré. Entonces lo puedes comentar. Vale. Para ir rematando, Dean, ya que estoy contigo, ¿hay algún favorito claro este año en la categoría para el ascenso o no te atreves? Porque siempre se dice, ¿no?, que los que han bajado son los que tienen que subir, pero nunca acaba ocurriendo así, ¿eh? Alguno de los que han bajado seguramente va a ser favorito. Vamos a ver quién va a ser ese equipo, porque también algunos de ellos siempre se descuelgan y no les salen las cosas como quieren. Después están equipos que el año pasado han podido estar, pero no lo consiguieron, tanto en el playoff o a lo mejor incluso en temporada. Y después, pues, como comentamos, la liga es muy igualada, muy complicada, muy larga. O sea, tenemos un montón de factores que van a influir bastante en lo que pueda suceder. Y creo que lo mismo les va a pasar a los que han bajado que a nosotros, que a los que han subido. Entonces, yo creo que es pronto para aventurarse y decir, oye, este estará mejor o peor, pero porque, ya te digo, si era una charla entre amigos, pero yo prefiero esperar a lo mejor un mes o dos, ver cómo se pone todo. Está claro que cada punto que pueda sacar ahora será un punto ventajoso y por eso hay que ir. Sí, además tampoco, quiero decir, los resultados que se vayan a dar en estas primeras jornadas tampoco luego van a ser, o quién sabe si sí, ¿no? Pero normalmente no tienes por qué cogerlo como que ya eso va a tener continuidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Andorra empezó goleando y quién sabe qué pasará con el Andorra en el transcurso de la temporada. El Tenerife, ¿no? Ha empezado ganando fuera de casa. Sí, dime. Sí, perdona, que te corte. Yo el año pasado recuerdo el partido del Valladolid, que nos ganó 0-1, ¿me entiendes? Que después del partido dije, madre mía, este equipo va a primera seguro y vamos, casi descienden. O sea que es un poco, ¿sabes? Sí.
es un poco pronto aventurarse a hacer pronósticos. En esta categoría, el que saca la cabeza así muy pronto, luego te dan y no te recuperas del golpe. Sí, es verdad que hay equipos que van a estar más presionados, aunque yo también pienso que el Castellón va a tener su presión, ¿no? Porque aquí, como aficionados, somos como somos, tenemos nuestro carácter y después de tocar ahí casi con los dedos el ascenso, yo creo que este año al equipo sí se le va a pedir que esté peleando ahí con los mejores, como mínimo para jugar ese playoff. Luego veremos qué dice la competición. Iván, ¿algún favorito para ti de salida en la categoría o incluso después de la primera jornada que está casi acabada? Julio, es difícil el decir un favorito por todo lo que estamos hablando, ¿no? Es que es una liga tan igualada que equipos que te los ves a mitad de temporada arriba y piensas que has subido, ¿no? He puesto muchas veces el ejemplo del Racing hace un par de años, que en Navidad había ascendido y no acabó ascendiendo ese año, ¿no? Ha tenido que ser unos años después, ¿no? Con lo cual es complicado el decidir porque hay mucho equipo que por nombre y a priori quieren estar arriba y va a ser complicado decidirte por alguno, ¿no? Esperemos que el Castellón haga lo que tenga que, ¿no? Haga sus deberes o que esa exigencia que seguramente le pediremos, pues que pueda estar arriba y que por lo menos como mínimo acabemos jugando la promoción. Estáis en baja forma, Iván, ¿eh? No os mojáis, ¿eh? Yo creo que Oviedo y Mallorca, en teoría, tienen que ser dos equipos que estén ahí obligados a estar arriba. Pero mira, José Luis, el año pasado el Granada era otro equipo a estar arriba, sí, y al final estuvo por abajo y con muchísimos problemas, ¿no? Y creo que hubo otro equipo también parecido, ¿no? Plagado de estrellas, de jugadores que habían jugado en primera división, donde no acabaron jugando ni la promoción, ¿no? Entonces, es que es complicada, esta liga es muy complicada, de que ves equipos hechos por y para, digamos, estar arriba, o ni más ni menos el Almería, ¿no? Una semana estaba planteándose casi despedir al entrenador, ¿no? Sí. Con la plantilla que tenía, porque entonces creo que es una plantilla o sea, una competición tan igualada y todo eso, que es difícil. Al principio sí, como dices, ¿no? Mallorca, Oviedo debería estar arriba, Castellón debería estar cerca de los puestos de promoción. Almería, estar arriba. Las Palmas, bueno, ¿no? Claro, es que hay auténticos equipazos que quieren estar, ¿no? Y todos no caben, todos no caben, con lo cual vamos a ver un poquito lo que nos depara. Y Villahermosa en el Oviedo. Es curioso lo de Villahermosa, que ha vuelto a un equipo, bueno, que seguro le ha hecho un buen contrato a Dani. Que tiene pues mira, José Luis, ahora que hablas, en el Sabadell hay un chaval que es Cuadri, sí. El Inman, si no me equivoco el apellido. Este lo tuve yo en el amateur del Castellón entrenando. Vino rebotado del Villarreal, ¿verdad? De la cantera del Villarreal, ¿no? ¿Puede ser? Salía de la cantera del Villarreal, estuvo entrenando conmigo, te diría, cerca de 2 o 3 meses. Tuve muchísimas conversaciones con Fernando Gómez Colomer en aquel momento, que era el director deportivo, para intentar ficharlo conforme veíamos el amateur. Al final no se pudo fichar, en parte porque hubo problemas con el transfer para poder jugar, en este caso, en tercera división, y acabó jugando en el Valdusó. Era preferente, en preferente no hacía falta, digamos, esa licencia, y el chaval acabó jugando allí, ¿no? Y luego acabó marchándose al Sabadell al año siguiente, y mira dónde está, ¿no? Vendrá a Castalia como jugador del Sabadell. Sí, las vueltas que da el fútbol, y ya digo... El fútbol. Sí, y esto está muy bien, ¿eh? A estos chicos que son jóvenes, que al final parece que ya tu carrera deportiva va a ir obligatoriamente a menos, pero de repente firmas por un equipo, te empieza a salir bien, confía en ti el entrenador y puedes empezar a demostrar tu calidad otra vez, con lo cual eso está muy bien, ¿eh? Para la gente que está empezando, que esto da muchísimas vueltas. Acabo con Luis, ya cerrando la maleta, poniéndole el candado. Luis, favorito para el ascenso de salida, ¿alguno para ti? Yo por plantilla en Mallorca. Yo estoy repasando la plantilla en Mallorca. Plantillón, a mí me parece, tiene un plantillón, además con la incorporación de Adri Fuentes, es decir, al Córdoba. Te digo una cosa, Luis, han traído a Adri Fuentes, pero es que han vendido a Murici. Joder, que si viene Murici a Castalia, yo voy con Dodotis, a Castalia ese día, ¿eh? También es verdad que la pérdida, además eso era un jugador de primera. A Mallorca el año pasado si no lo llegan a tener a mitad ya está bajo, pero la verdad que Murici le hizo mucho, pero a mí Adrián Fuentes la temporada que hizo la pasada me encantó y creo que es una incorporación, y yo estoy repasando el plantel del Mallorca y del medio centro hay 5 jugadores que me traería seguro. Sí, tienen mucho equipo.
Me imagino que van a tener también presión. El Oviedo seguro que va a estar ahí también peleando, y el Almería. Pero bueno, esperemos que junto a ellos esté el Castellón, que tiene menos presupuesto que estos que estamos comentando y por tanto tiene que intentarlo, pero la obligación es para todos estos, sabiendo cómo es la segunda división, ¿no? Que al final los presupuestos no te ascienden ni siquiera te hacen ganar partidos. Luis, muchísimas gracias por cedernos estos minutitos para estar con nosotros en tu último día, digamos, no de vacaciones. Pasarlo muy bien y seguimos charlando, por supuesto, a tu vuelta. A disfrutar. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, un saludo. Hasta luego. Dean, ¿a ti cuánto te queda aquí por tierras españolas? Porque tú sí que no paras, ¿eh? ¿Tú cuánto has hecho como mucho de vacaciones, días seguidos, Dean? 2, 3, 4, no sé. Ahora ya eso es lo que hay. Pero bien, es una cosa que me encanta, el poder combinar el trabajo con los días libres, con los amigos, familia y gente que quieres. Y además yo, y tú lo sabes, vivo estas tierras como mi casa. Mi casa, vivo en 3 sitios, pero mi casa está en Benicàssim y yo disfruto mucho, aunque por la mañana pues te toca un poco trabajar, después en unas horas tú aquí te olvidas de todo. Sí, señor. Esto es una tierra privilegiada. Disfruto mucho. Sí, es una tierra privilegiada y un veneno que una vez te lo inoculan, que es el Castellón, no se te quita ya de ninguna de las maneras. Lo cual... Cierto es, pero ya te digo, me habías preguntado, vuelo el domingo a las 9 de la tarde, entonces no veré el partido, desgraciadamente. Lo intuirás. Bueno, pues cuando te bajes sabrás ya rápidamente que hemos ganado. Gracias, Dean, un fuerte abrazo. Seguimos charlando, por supuesto. Gracias a todos vosotros, hasta luego. Iván, lo mismo te digo, disfruta las vacaciones, se ve mucho con la bicicleta, pásalo bien y seguro que estarás atento a esa etapa de la Vuelta a España que hace este rato y que sube al Bartolo, seguro que sí. Pues ya tenemos ganas de que lleguen y estar ahí, ¿no? Este año que tenemos la suerte de, si no pasa nada, que vengan Pogačar, yo creo que para los aficionados también al ciclismo, y más en Castellón, en el desierto, en este rato, pues es bonito de subir y verlos en directo. Cuídate mucho, Iván, a disfrutar. Gracias, un abrazo. Gracias a Iván Campos, gracias a Luis Pastor, gracias a Dean Rasic y, por supuesto, gracias a ti por estar ahí al otro lado en este primer Conexión Oreyud de esta temporada, que tiene que ser la temporada, como mínimo, para soñar un poquito más, ¿no? La quinta temporada con Bulgaris al frente, pero después de lo que vivimos la pasada, que estuvimos tan cerquita, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y de verdad los muchachos son capaces de darnos esa gran alegría que se merece mucho la afición, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, pero que esto es fútbol y cuesta muchísimo. A este nivel conseguir un éxito como este es muy complicado, hay muchos que lo quieren y al final solo es para 3, pero mirémonos un poquito en el espejo del Málaga, ¿no? Un equipo valiente, un equipo ofensivo, un equipo con gente joven y que al final, a base de jugar al fútbol y de tener suerte en momentos concretos, pues ha acabado en primera división. Así que con ese espíritu y con esa ilusión empezamos esta temporada aquí en el Periódico Mediterráneo. Volveremos ya el jueves prácticamente buscando la previa de ese partido de este domingo en Castalia a las 7 de la tarde ante otro histórico como es el Centre d'Esports Sabadell. Hasta entonces, disfruta de este mes de agosto caluroso del Club Deportivo Castellón. Nos escuchamos bien pronto. Adiós.